10:09 y estamos acá para acompañarlos y por supuesto el día de hoy abordar una temática que estamos viviendo acá en la región del Biobío que tiene relación con el impacto de la suspensión de operaciones de Huachipato y vamos a estar revisando distintas aristas. Para la primera de ellas vamos a estar también hablando con Juan Carlos Santa Cruz, sociólogo también de la Universidad de Concepción, quien nos va a profundizar también y nos va a comentar cómo esto afecta a la estructura social también de la economía y sobre todo también de Talcahuano desde el tejido social, desde un punto de vista sociológico. ¿Cuál es tu mirada frente a lo que está ocurriendo actualmente, Juan Carlos? Bueno, buenos días primero, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Desde una perspectiva un poquito más macro, es muy complicada un anuncio como este. Por muchas razones. Primero es porque es un anuncio que podríamos decir está anunciado, desde hace décadas. De alguna u otra forma, en algunos círculos se sabe desde hace muchísimos años que este momento iba a llegar. No se sabía cuándo, pero que iba a llegar. Y lo que es preocupante es que aparezca de una manera inesperada. Tuvimos 10 años, 15 años para prepararnos, para tener como... De hecho, podríamos haber tomado decisiones hace 15 o 20 años para la salida de Huachipato o el futuro de Huachipato, pero no lo hicimos y hoy día nos encontramos con un anuncio que es muy difícil de abordar y que desde mi perspectiva a la población le genera mucha inseguridad, mucha ansiedad, porque son muchísimas las familias. En algún momento se estimó en cerca de 22.000 familias. Claro, son 2.000 directos y 20.000 indirectos. Que directa o indirectamente dependen de la planta siderúrgica. Y esa gente que lo primero que va a decir, bueno, nos vamos a quedar sin nuestra principal fuente de trabajo. Y el resto de la población puede decir, chuta, si cierra una actividad productiva que le da directa o indirectamente trabajo a 22.000 personas, ¿qué va a pasar con el resto? Eso va a incidir en el comercio, a lo mejor se va a despoblar una zona de aquí, a lo mejor, ¿cuál va a ser el efecto? Es una sensación muy compleja, aunque uno no esté involucrado directamente, porque es un golpe muy duro para una región que ya ha recibido golpes muy duros. Eso te iba a consultar, porque la región del Biobío maneja actividades productivas estratégicas a nivel nacional para el país, ¿cierto? Pero durante el desarrollo también de los años, vemos cómo las personas han perdido muchas veces la confianza en las instituciones y sobre todo hay una cierta desconfianza también con las empresas. Desde ese punto de vista, ¿cómo afecta al capital social, a la cohesión social también de cómo se va desarrollando nuestra sociedad, específicamente aquí en la región? Bueno, ese es un gran tema, porque hubo un momento en la historia en que hubo podríamos decir, una especie de alianza entre el capital privado y el Estado. La opinión que uno pueda tener es irrelevante al respecto, pero existió, ¿no? Y que es el que dio lugar a empresas como ENAP, CAP y muchas otras, que en el fondo era el Estado guiaba y el capital apoyaba y se beneficiaban más o menos ambos. Y eso generó cierta cohesión social, generó un poco o permitió esta imagen de ciudad industrial muy vinculada a actividades productivas estratégicas, como bien decías tú, pero eso se empieza a debilitar a partir de la dictadura de a poco. Y de hecho la participación del Estado desaparece y las empresas que eran del Estado se privatizan y se disocia una cosa de la otra. Y bueno, cuento corto, se empiezan a cerrar las industrias en esta zona. En el Gran Concepción se cierra la inmensa mayoría de las industrias. Se cierran las minas en Lota de Coronel, se cierran las textiles en Tomé, la textil de Chihuayante, las textiles de Concepción, las minas en Curanilahue, se cierran o se achican muchas industrias. Entonces en el fondo pasa a ser de una zona industrial a una zona post-industrial. Y quedan algunas actividades muy estratégicas, como Huachipato, que sobrevive ahí y que le da vida a otras empresas como Cementos Biobío, Inchalam, etcétera, y hay varias más, digamos, Molicop y otras más que funcionan gracias a Huachipato. Y queda ENAP. Y no hay mucho más, porque nuestra matriz productiva cambió de la industria a lo forestal, y lo forestal no genera la misma, llamémoslo así, cohesión, o el impacto social genera otro. Está en otros lugares, requiere muy poca gente para trabajar. Hay una mirada crítica muchas veces. Es muy crítico, es muy complejo con el medio ambiente. Entonces, en el fondo,
esto es como el último capítulo de un proceso que es largo igual y que lamentablemente no hemos abordado, que es cómo manejamos, gestionamos, gobernamos la transformación del cierre de las industrias. Okay. Hay un detallito, no hay que olvidar que las actividades productivas, por ejemplo, de empresas como Huachipato y ENAP, son altamente contaminantes. Tampoco es que sean actividades inocuas. Muy amigables con el medio ambiente. Exacto. Y desde ese punto de vista también, ¿cuál crees tú que es el mensaje que se está transmitiendo indirectamente con la suspensión de operaciones de Huachipato frente a otras empresas? ¿Crees que hay también una incertidumbre por parte de que la industria siga, de alguna forma se sigan cerrando otras industrias de índole estratégico para el país? Yo creo que sí, o sea, yo creo que de alguna manera sí. De alguna manera el Estado renunció a su rol de, no digo necesariamente que tenga que ser el propietario de todas las industrias, ni mucho menos, pero sí al rol de guiar la industrialización del país, que hoy día debería ser de alta tecnología, hoy día debería ser no amigable con el medio ambiente, o sea, debería estar a la vanguardia, no como en el siglo XX, lógicamente. Pero el Estado renunció a ese rol. Y se lo dejó a los privados. CAP es una empresa privada, de hecho el Estado está medio atado de mano. De hecho el ministro de Economía, Nicolás Grau, lo comentaba. Molicop y Huachipato, dado todo lo que se está generando, ha sido porque no han sido capaces de llegar a acuerdos que permitan avanzar en el desarrollo del territorio y sobre todo que se evite que miles de familias se vean afectadas con esta situación. ¿Por qué las empresas de alguna forma no llegan no tienen esa mirada de poder generar esas alianzas colaborativas para el desarrollo sostenible de la ciudad y sobre todo de sus habitantes, sus trabajadores? Bueno, es una pregunta que difícilmente puedo contestar yo porque no soy las empresas, pero sí hay algo que es importante y es que los dueños de Huachipato, el directorio de Huachipato y los principales gerentes de Huachipato no viven en Concepción, viven en Santiago. De hecho, el directorio de Huachipato de CAP está en Santiago. Ahí está su edificio matriz, no acá. Y CAP no va a desaparecer. CAP va a seguir trabajando como empresa, pero haciendo otras cosas. Porque CAP es un holding, es decir, es un grupo de empresas. Sí, de hecho el ministro lo decía, tienen espalda. Y tienen mucha espalda. Solo que quieren hacer otra. Lo que van a hacer es cerrar, o anuncian cerrar, la siderúrgica que está acá. Entonces nosotros quedamos con... En los años 50 nos tuvimos que quedar con el impacto ambiental que esto generó. Y dice, ok, es por el desarrollo del país, era estratégico, era necesario, perfecto. Nosotros nos quedamos con el costo social que eso significa al cierre. O sea, en el fondo la externalidad negativa siempre la termina pagando este territorio. Sí. Y las utilidades se las llevan personas que están en Santiago. O que podrían estar en Londres o en Singapur, en realidad es un poco lo mismo. De hecho, esa es la mirada, aquí no están. De hecho, es la mirada crítica muchas veces de las políticas públicas que no nacen desde las necesidades del territorio o desde el diagnóstico de la misma comunidad, sino claramente desde... Entonces, tú mismo lo mencionabas, podríamos haber tomado medidas tuvimos muchos años para implementar medidas que evitaran esta situación. ¿Qué se podría haber hecho en esa materia? ¿Cuáles crees tú que podría haber sido el camino correcto para no llegar a este momento en el que estamos conversando de la suspensión de operaciones de Huachipato? Yo, por ejemplo, la empresa podría haber hecho muchas otras cosas. Desde el punto de vista privado. Desde el punto de vista privado. Pero desde el punto de vista público, nosotros pudimos haber aprendido de lo que pasó con el carbón. ¿Ya? Que de la noche a la mañana también sabíamos que iba a pasar. Es como repetir lo que pasó con el carbón ahora en Huachipato. Cerraron las minas, dejaron a mucha gente sin trabajo y se aplicó un plan de reconversión que no funcionó. ¿Ya? Y funcionó mal. Se trató de imitar algunas políticas que hicieron los franceses en sus zonas carboníferas y acá la hicieron a medias y mal. Porque quizás copiaron un modelo que no está implementado a las necesidades del territorio. ¿Ya? Y todos sabemos lo que pasa después. Y hoy día Lota está tratando de salvar las pocas ruinas que les quedan en pie como bien patrimonial para buscar un futuro para su comuna y está perfecto. Pero en el fondo es lo poco que quedó en el fondo. Ya, nosotros ya sabemos, tenemos una experiencia que salió muy mal a fines de los 90 y estamos en el 2024, es decir, han pasado más de 25 años. Lo que nosotros debiésemos haber hecho, creo yo, era un plan de 5, 10 y 20 años, pensando que en un horizonte de 20 o 30 años tú tienes que cerrar Huachipato, o al menos algunas unidades productivas. ¿Para qué? Para asegurarle empleo a la gente que se va a quedar sin empleo, para quizás promover otro tipo de actividades al interior de la siderúrgica. O sea, te pongo un ejemplo
que a lo mejor puede ser un poco, hoy día puede parecer irreal, pero hace años atrás se discutía aquí en la Universidad de Concepción, y de hecho se trató de desarrollar el PASIC, que era un parque científico-tecnológico para unir a la empresa con la ciencia, ¿no? Que iba a ser acá atrás en los cerros, y que finalmente la Contraloría General de la República lo echó para atrás porque lo consideró un simple, puro proyecto de especulación inmobiliaria. No se justificaba el bien público para poner tanto dinero. Si ese dinero, la Universidad de Concepción hubiese hecho lo mismo, junto con otras universidades, más bien el Estado le dice a la UDEC, ok, usted, más lo del Biobío, o quizás otras universidades más, háganlo en Huachipato, o en esa zona. Podría haber generado un impacto. Quizá, porque además buena parte del predio de Huachipato está subutilizado. Entonces yo podría ir de a poco desarrollando, como lo hicieron países del sudeste asiático, ciencia, tecnología, junto a las actividades productivas. Entonces lo que yo investigo le sirve a, puedo investigar en nuevos materiales, nuevos procesos, menos contaminantes, más eficientes, lo que sea. Le sirve a la industria que tengo ahí. Y puedo empezar a instalar nueva industria que no sea contaminante, que esté un poco a la vanguardia. Que esté también basada en soluciones con Exacto. la naturaleza, Ahora, desarrollo eso sostenible. era posible hace 20 años, era posible hace 15, era posible hace 10. Hoy es un poco más difícil, pero sigue siendo posible. Pero en algún momento hay que empezar. Tú hablaste de los planes de reconversión, ¿cierto? Que de hecho se lo consultamos al ministro, porque se va a hablar de ese tema específicamente. ¿Qué medidas tú crees que se pueden implementar considerando que falló en Lota, ¿cierto? Si bien se intentaron ciertas acciones, pero vemos que el resultado no fue, aún siguen habiendo brechas sociales muy importantes en el territorio. Fue un fracaso, hay que decirlo con todas sus palabras. Y claro, fracaso. Y de alguna forma, ¿crees que se pueda volver a repetir la experiencia, considerando que quizás ahora hay otras aristas que pueden influir de manera más positiva? O sea, uno siempre puede reconvertir un área. En el caso actual, habría que, además, descontaminar esta zona. Es una zona que tiene mucha presencia de elementos contaminantes. Si yo quisiera hacer cualquier cosa al interior del predio, lo voy a tener que descontaminar. O sea, no sé, te pongo un ejemplo. En México había una cirúrgica enorme, que también centenaria, en la ciudad de Monterrey, que ellos lo transforman en un tremendo parque. Y además entregan equipamiento cultural adentro. Y hay montones de actividades, y arrendar espacio, en fin. A mí me puede gustar o no el modelo que ellos pero ellos decidieron y conservaron algunos elementos icónicos de la arquitectura industrial. Y de hecho el parque se llama Fundidora porque están los elementos industriales que me recuerdan que eso es una cirúrgica. Ya. Si yo quisiera hacer algo así, que puede ser otra salida distinta a la que dije primero, pues necesito descontaminar este lugar. Para descontaminar un lugar se requiere muchísima gente. Muchísima inversión. Muchísima inversión, pero además da trabajo. O sea, cuando yo... Ahora hay que preparar a la gente. ¿A qué preparo? Yo priorizaría siempre, sea la actividad que se haga, preparar a la gente que hoy día tiene trabajo y que lo va a perder. En el fondo yo procuraría en primer lugar salvaguardar el empleo, salvaguardar los ingresos de las familias que van a quedar sin empleo. Si tengo... el Estado me va a decir, vendría el ministro sentado y me dice, bueno, yo no puedo subvencionar a todo el mundo. Yo afortunadamente no soy el ministro de Economía ni de Hacienda. No me gustaría estar en su lugar, honestamente. Exacto. Pero yo diría, desde una perspectiva social, la vida el bienestar de las personas es más importante que el erario público. Entonces, en una situación de emergencia, así como para el COVID, el gobierno se endeudó y repartió bonos para que la gente pudiera comer. Bueno, estas familias tú no las puedes dejar en la indefensión. Ahora, puedes evitarte mantenerla como con bonos sin hacer nada. Pero mientras tanto poder desarrollar una estrategia que permita reconvertir. Pero no dejarlos tirados como dejamos a los mineros del carbón. Eso no puede volver a pasar. Dándole unos cursos que quizás le pueda servir a una persona o dos. Y ni siquiera estaban acordes, eso es el dolor de alguna forma de lo que ocurrió en Lota, capacitaciones que quizás no estaban adecuadas a las necesidades y sobre todo a lo que ellos habían desarrollado un oficio durante toda su vida. Y hay gente que se enriqueció haciendo esos cursos. Sí. Para tener, esto es casi un cliché que ha pasado a ser parte de casi la cultura popular penquista, pero para tener un montón de gente que sabe de panadería y peluquería, pero que no tiene nada que ver con la actividad que realizaba antes. Exacto. Y además, ¿qué vamos? Se nos vamos a cortar el pelo entre nosotros. ¿Y después qué? Mira,
De hecho, te quiero invitar a que podamos ir a ver una encuesta respecto, porque esto ha generado una ola de reacciones tanto del mundo político, del mundo social, del mundo económico también, y obviamente queremos saber cuál es la opinión de las personas referente a lo que está ocurriendo con la crisis de Huachipato. Así que te invito a ver la siguiente nota. Muchas gracias. Hoy me parece una pérdida terrible, sobre todo para los empleados que trabajan hace bastante años por ahí. Me parece una pérdida grande porque como estudiante de Ingeniería Civil Industrial perdemos igual la oportunidad de estar en una empresa tan grande como la era Huachipato. Bueno, es una empresa emblemática en Talcahuano, lamentable por todos los trabajadores que van a quedar cesantes, ¿cierto? Y el Club Deportivo Huachipato igual. ¿Qué es eso del acero, eso de los fierros? Yo la verdad que no entiendo mucho. Pero sí lo lamento por las familias, por la familia, porque igual tendrán hijos, tendrán deuda y que se cierre de repente. Yo pienso que es complicado para ellos más que para nadie, porque la verdad que ellos van a ser los únicos que van a sufrir. Yo digo, por la familia. Parte de las reacciones de la comunidad de Talcahuano frente a lo que está ocurriendo con Huachipato, y lo estamos revisando este tema desde sus distintos ángulos, y por eso estamos también con Juan, sociólogo de la Universidad de Concepción. Acá vemos el territorio propiamente tal. ¿Cuál es el impacto que va a tener también en el sentido de pertenencia e identidad? Porque de alguna forma Huachipato es parte de la memoria colectiva del territorio, donde hay una población, de hecho, que está vinculada a Huachipato. Entonces, tenemos artistas del acero también, desde el mundo cultural. Entonces, ¿cómo también converge ese tema dentro de lo que está ocurriendo a nivel económico? Bueno, desde mi perspectiva es tremendo, porque se sabe, al menos en el mundo de la cultura, el patrimonio, la arquitectura, se sabe que hay una transformación muy grande que ocurre en los años 40 y 50 en Concepción, después del terremoto de 1939. Y es justo el periodo en que se instala Huachipato y se atrae y llega mucha gente a Concepción, ¿ya? De hecho, construyen, claro, uno conoce la Villa Presidente Río, Higuera, ¿no? Que es el barrio que, por ejemplo, es uno que lo construyen 2 premios nacionales de arquitectura, son los que diseñan ese barrio, que es Emilio Duarte, que es el mismo que hizo el foro de la UDEC y el master plan de la expansión, y Sergio Larraín, que son destacados arquitectos chilenos. De hecho, hay otras instalaciones adentro que también hacen otros destacados arquitectos chilenos, como Cristian de Grote, que hace la acería, y otros más, digamos. Pero Huachipato permitió construir, por ejemplo, el portal Plaza Perú, permitió hacer, bueno, Villacá, hay un montón de otros barrios que no son solo la Villa Presidente Río. Y algo importante, que lo que tiene Huachipato es que fue construida y operada por chilenos. Sí, o sea, se traen, hay ingenieros estadounidenses que llegan a construirla, pero es pero a diferencia de lo que pasaba antes, que todos los ingenieros eran extranjeros y en el fondo como la jefatura técnica era siempre extranjera, eran chilenos. Y permite un desarrollo muy importante. Es muy importante Huachipato para este lugar. O sea, es imposible entender el desarrollo desde la segunda mitad del siglo XX hasta ahora de este lugar sin la presencia de Huachipato. Sería muy distinto este lugar si Huachipato no hubiese estado. Y claro, uno puede decir, oh, ¿verdad? Artistas del acero, perfecto. El Club Deportivo Huachipato, el único equipo del sur que ha salido campeón de fútbol. Puede ser una nimiedad, una cosa anecdótica, pero existe, ¿no? Es parte de y en Talcahuano es parte profunda de su identidad. Talcahuano tiene esa, como podríamos decir, dualidad, más bien yo diría como una especie de triada identitaria, que es por un lado base militar, que tiene todo este componente naval ligado a la armada, es pesquero, muy pesquero, pero también es de industria pesada. Y eso se lo debemos a Huachipato, esencialmente a Huachipato, que arrastra a todas las demás, digamos. El problema es que tú lo cierras y la pregunta es ¿qué va a pasar después? Huachipato, Talcahuano es una ciudad deprimida. De hecho, la zona, esto es objeto de debate, pero la zona del Gran Concepción es una zona económicamente deprimida. Ya no es una zona a la vanguardia como en el pasado. Pero desde Concepción es muy difícil darse cuenta de eso porque Concepción todavía está como, comillas, bien. Pero Talcahuano tiene el año, por ejemplo, en el censo, en el último que hubo, el 2017, presentó un decrecimiento de población. Y era, junto con Lota, las únicas ciudades de Chile que tenían menos población que 15 años atrás. Y sobre todo que han sido impactadas muchas veces por temáticas ambientales, que han sido además, relevantes, y la comunidad obviamente se ha visto afectada. Y ahora converge un tema económico. Entonces,
es una ciudad bastante maltratada, fue muy ambientalmente maltratada. Yo recuerdo cuando me vine a estudiar a la UDEC en la década del 90, que era sindicado el Canal del Morro como uno de los 10 lugares más contaminados del planeta. Y alguna vez yo pensé que era fantasía mía, que yo me acordaba de haber visto el agua del canal de color rosado. Ponte, ¿no? Bueno, después vi una foto y era real. Pero después también fue azotada por la por el cierre de industria. Fue azotada por un tsunami y nunca fue realmente reconstruida bien. Y ahora este es otro golpe, pero social. Ya no es un como golpe... que hasta por la naturaleza, por el medio ambiente, bueno, por y lo por las económico. decisiones que básicamente que nosotros tomamos. O sea, es una ciudad muy maltratada. Y mi sensación es que uno tiene que tratar de reconvertir la ciudad. No solo preocuparse de tal... Debería ser un plan para salvaguardar el patrimonio arquitectónico de Talcahuano, que es riquísimo, para valorizar la historia de Talcahuano, para atender una serie de problemáticas sociales que pueden ser desde una cesantía más alta que en otros lugares de Chile, hasta el hecho de que uno tiene zonas de Talcahuano que están muy mal conectadas, en los cerros, por ejemplo, y que es muy difícil bajar al plano. Y de hecho lo experimentamos cuando los vecinos se vieron afectados por el tema del sistema eléctrico, ¿cierto? El tema del agua, que muchas veces presenta falencias importantes, pasan días donde están sin luz, sin agua, y son brechas que se manifiestan en el territorio. Y que parece que no le importan a nadie. Entonces, yo digo, cuando uno tiene una coyuntura dramática como esta, podemos aprovechar de solucionar más cosas, más que abordar solo el... Es como si yo me hago una herida, pero resulta que llevo un estilo de vida muy poco saludable, quizás es el momento de agarrar, o sea, tengo una enfermedad y después me doy cuenta que mi estilo de vida entero es poco saludable, quizás es el momento de hacer un cambio un poquito más integral y no solo abordar una sola cosa. Pero ahí, por ejemplo, ¿cuál es la oportunidad que tiene ahora Talcahuano, a pesar de la crisis que se está experimentando, pero hay mejoras que se pueden realizar desde esta reconversión que a lo mejor va a vivir también desde el punto de vista económico? O sea, yo creo que primero tiene que mejorar desde el punto de vista ambiental, salvaguardar mejor sus humedales. Talcahuano tiene, y de hecho tendría que verse con Talcahuano y Hualpén casi como un binomio. Porque ahí quiero detenerme, porque estamos hablando de todos los impactos que ha tenido Talcahuano durante años en diferentes puntos. ¿Puede volver a ocurrir esta misma situación, lo que ocurre en Lota, en Talcahuano? Sí, claro. Sí. Sin el cierre de NAP, o sea, pensemos que ya en los años 80, durante la dictadura, bajó la cantidad de trabajadores de NAP, o sea, de CAP a la mitad. Hoy día ahí se hablaba de 2.200, o en algún lugar se habló de 2.200 trabajadores directos. En algún momento tuvo 5.000. Entonces también se iba reduciendo internamente. Y perfectamente no va a pasar exactamente lo mismo que en Lota, porque Lota dependía prácticamente de una actividad productiva. Talcahuano y Talcahuano tiene tiene varias. O sea, hay oportunidades de poder, obviamente... Bueno, es distinto, es más grande, tiene otras actividades, tiene, no sé, el astillero de la Armada, de ASMAR, tiene pesqueras que están ahí. Bueno, ahí el tema ambiental igual. Tienen puertos comerciales, o sea, dos puertos, que en realidad es uno, pero son dos, Talcahuano y San Vicente. Hay una serie de otras cosas, pero tiene un desafío ambiental muy grande. Yo creo que Talcahuano debiese, bueno, todo el área metropolitana en realidad, debiese dar un giro a ser ecológicamente más responsable. Nosotros tenemos acá condiciones que muy pocas partes de Chile tienen, porque nosotros estamos en una zona de frontera climática. Entonces parte de las especies como del centro y del sur convergen aquí. Tenemos muchos humedales, son lugares en los que, por ejemplo, en Talcahuano, en el humedal Rocuán, vienen muchísimas especies a anidar. Tenemos un parque nacional acá atrás, a la espalda. Somos uno de los pocos lugares que tiene un parque nacional en el área urbana. Entonces yo creo que la gran concepción, Talcahuano incluido, debiese dar como un cambio de switch, pensarse... ¿Una ciudad más sostenible? Muchísimo más sostenible. Y empezar a planificarla de a poco. Pero empezar a planificar nuevamente de 15, de 5, 10 y de 50 años, una ciudad que enfrente los desafíos del cambio climático, una ciudad que sus actividades productivas sean ecológicamente responsables, una ciudad en que, no sé, la movilidad sea sostenible, peatonal, en bicicleta, ojalá con la menor cantidad de automóviles, con un buen sistema de transporte público. Evidentemente requiere una inversión gigantesca, pero primero hay que saber qué queremos hacer. O sea, los que estamos acá tenemos que ponernos de acuerdo. Juan, ahora se vienen los procesos eleccionarios en
en distintas Iban a partes prometer de del todo. territorio nacional, exacto. Pero desde tu expertise también, hay una oportunidad importante en Talcahuano, en todo lo que también se va a vivir. ¿Cuál es tu mensaje también para ellos, a los próximos líderes que van a tener las distintas comunas en cuanto a lo que estamos viviendo también con Huachipato? O sea, yo creo que las personas que postulan a dirigir nuestras comunas y la región debiesen evitar esta pelea chica de sacar beneficio inmediato para perjudicar al rival. Porque hemos visto Porque es lo único que hacen. reacciones a nivel transversal producto de lo que Esencialmente, ocurrió con en Huachipato. general, es lo que se tiende a hacer en la política, que es como aprovecha una coyuntura para desacreditarte a ti o al rival, digamos. Yo creo que hay que pensar de una forma un poco más estratégica a mediano y largo plazo, independiente de mi beneficio electoral actual, y hay que perderle el miedo a hablar con las comunidades, porque al final las comunidades son las que debiesen empezar a decidir lo que va a pasar con su territorio, pero hay que perderle el miedo a hablar con las comunidades y a que las comunidades puedan empezar a decidir ciertas cosas. ¿Eso debería pasar con Huachipato? Sí, lógicamente. La decisión que se tome no se puede tomar ni a espaldas de sus trabajadores, ni a espaldas de la población de Talcahuano, ni a espaldas del área metropolitana, en escalas distintas. La gente que vive en la Bahía San Vicente o en Talcahuano en general debiese tener una voz respecto de lo que va a pasar con la siderúrgica. Y la gente que vive en el Gran Concepción también. Y lógicamente la gente cuyo trabajo depende de esa unidad productiva. Pero hay que perderle el miedo. O sea, este país, lamentablemente, las autoridades en realidad, más que el país, le tienen miedo a que la gente pueda informarse y decidir. Pero decidir. Porque nosotros podemos hacer actividades, o sea, nosotros hacemos, de hecho, tenemos una ley de participación ciudadana, pero no es vinculante. ¿Qué faltaría para, de alguna forma, que convergiera este punto de vinculación también con las comunidades, con el medio, para decidir sobre lo que pasa en nuestro territorio? Legalmente hay poco que hacer, en el sentido de que no hay una obligación del Estado de que sus consultas sean vinculadas. Entonces se requiere como voluntad. Y de parte de la ciudadanía ser más incisivo, o sea, organizarse. Si los seres humanos somos seres gregarios. Juan, yo te quiero agradecer el día de hoy por estar con nosotros, por tu tiempo y sobre todo por darnos esta mirada desde el punto de vista sociológico, ¿cierto? Y del impacto que está teniendo esta crisis, esta contingencia que estamos viviendo aquí en la región del Biobío. Así que mucha fuerza también a la gente de Talcahuano. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan, a ustedes por la invitación. Y con esto nos vamos a una breve pausa comercial y vamos a seguir conversando un tema que es muy relevante para usted también, que nos está viendo desde distintas localidades de la región del Biobío y nuestro país. Vamos a pausa.